Estos son los patrones de erosión causados por la lluvia que cae de la roca, la huella del agua de lluvia. Esto da un patrón de erosión que indica las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas que pudieron haber causado esta erosión no han existido en el norte de Egipto desde hace unos 5000 años antes de Cristo. Los climatólogos confirman que la meseta de Gizeh fue otrora un lugar mucho más húmedo. Pero esto no significa necesariamente que la erosión del agua sucediera antes del Imperio Antiguo. Tampoco prueba que alguien erigió la Esfinge mucho antes de Kefren. No necesariamente, según el geólogo James Harrell. Es muy seguro, según creo, que la Esfinge y los muros hayan sido erosionados por contacto con el agua. No por lluvia o por escurrimientos como dice Soch, sino por la humedad de la cubierta de arena en contacto con la cama de piedra calcárea. En el escenario de Harrell, la erosión por humedad pudo haber ocurrido después de que la Esfinge fue construida, cuando el monumento se cubrió de arena. Cualquier lluvia o desborde extremo del Nilo pudo haber recogido el agua en la fosa donde reposa la Esfinge. El duro terreno de piedra calcárea bajo el monumento pudo haber atrapado el agua, que a su vez pudo haber empapado la Esfinge, debilitándola y erosionando sus capas inferiores más suaves. Durante los últimos 20 años, los arqueólogos han visto cómo su vulnerable cuerpo calizo se desprende y erosiona ante sus propios ojos. No ven la razón para culpar al tiempo, al escurrimiento de la lluvia o a la arena húmeda por la erosión existente. Los arqueólogos han excavado alrededor de la Esfinge hasta sus cimientos y los han encontrado salpicados de restos del Imperio Antiguo y nada más. ¿Cómo podría haber vivido, trabajado y rezado aquí una civilización más antigua sin dejar pruebas de su paso? Veo la Esfinge y me digo que es el resquicio de una civilización perdida. Perdida en las postrimerías del Paleolítico o a principios del Neolítico. Es como encontrar las torres del comercio mundial o el Empire State en Manhattan, luego excavar alrededor de un enigmático monumento y encontrar las ruinas de Brooklyn, Queens y Manhattan. Y mantener ante alguien más que tal vez no fueron los neoyorquinos del siglo XX los que construyeron estos monumentos, que pudo haber sido alguien más de un lugar completamente diferente. Tanto la construcción de las pirámides y la de la inmensa Esfinge tuvo que hacerse empujando miles de bloques de piedra enormes. Hay quien señala que el tamaño de los bloques es prueba de que los egipcios poseían una tecnología antigua que ya se ha perdido. O que tal vez recibieron la ayuda de seres extraterrestres. Las fantasías sobre quién construyó la Esfinge siempre estarán con nosotros. Pero las tumbas de la ciudad perdida de Gizeh constituyen un agudo recordatorio de que no hubo nada romántico ni extraterrestre en su construcción. Es arqueología. La excavación de la meseta de Gizeh no escapa a la atención de uno de los principales egiptólogos, Zahi Hawass. Hasta ahora ha descubierto 600 tumbas de hombres y mujeres que trabajaron en los monumentos. Para Hawass, las tumbas tienen la llave de una parte escurridiza de la historia egipcia. Por primera vez presenta una idea del egipcio común y corriente que puede conducir al conocimiento de los egipcios durante el Imperio Antiguo a 4600 años de distancia. Se sabe mucho de reyes, reinas y nobles, pero nada se sabe de esa gente, del pueblo pobre, que fue el que realmente esculpió la Esfinge y construyó las pirámides. El trabajador común de Egipto siempre se ha considerado como prácticamente abismal. Fueron esclavizados para construir las pirámides, para los faraones, a quienes poco les importaba el pueblo que gobernaban. Los huesos de los cementerios confirman que la vida de los obreros no era nada fácil. El análisis de los huesos también nos mostró un hecho muy interesante. Los esqueletos de los hombres y mujeres tenían presión en la espalda. Significa que tuvieron que mover algo muy pesado como las piedras. Piedras para construir la pirámide o para esculpir la Esfinge. 6 de los obreros murieron en accidentes. Un cráneo mostró signos de cáncer y pocos pasaron de los 30 años.
Más aún cuando sus vidas fueron difíciles, según Hawass, no fueron esclavos. Hawass considera que las exquisitas esculturas halladas en sus tumbas mostraban el rango del obrero y el orgullo de su trabajo. Después de la muerte del faraón, la esfinge quedó abandonada durante 1000 años. Gradualmente el desierto la reclamó, cubriendo con arena la colosal criatura de piedra, hasta que solo la cabeza quedó visible. La excavación de la esfinge no se considera un fenómeno arqueológico moderno. La primera excavación se realizó hace más de 3000 años. Lo sabemos por causa de una gran laja de piedra llamada estela, localizada entre las garras de la esfinge. En ella hay inscrito un notable relato de un faraón que puede ser considerado como el primer egiptólogo en el mundo. Según la estela, alrededor del año 1400 a.C., un príncipe llamado Tutmés IV y su partida de caza se detuvieron a descansar junto a la enorme cabeza que surgía de la arena. Mientras Tutmés dormía bajo la enorme barbilla, la esfinge se le apareció en un sueño. Le profetizó que sería rey si liberaba a la esfinge de su prisión de arena. Así lo hizo, y se convirtió en faraón el siguiente año, revitalizando un culto religioso en el que la esfinge representaba al faraón como un dios. 1000 años después, la esfinge parece haber sido devorada nuevamente por la arena. El gran historiador griego Heródoto visitó la meseta de Gizeh y se maravilló ante las pirámides, pero no mencionó la esfinge. En tiempos de los romanos, fue nuevamente excavada y se convirtió en una atracción turística de la antigüedad. Las excavaciones modernas de la esfinge se iniciaron durante la breve conquista de Egipto por Napoleón en 1798. Además de su ejército, llevó unos 175 eruditos y artistas para explorar y describir el país, su gente y sus monumentos. Los hombres de Napoleón también dibujaron en detalle la gran esfinge. Nuevamente su gran cuerpo felino quedó enterrado en la arena. Solamente su cuello y cabeza eran visibles. La nariz ya había desaparecido. La esfinge no sería liberada en su totalidad sino hasta 1926, durante una expedición encabezada por otro francés, Émile Barras. En 1970, una extraña ironía envolvió al monumento. Era uno de los objetos más profusamente fotografiados en el mundo, y aún así, nunca se había hecho una investigación profesional. Miles de años de deterioro y descuido habían corroído su frágil superficie. Siglos más de restauración, a veces mal conducida, cubrieron al orgulloso monumento de una loca diversidad de reparaciones. Entonces, en 1979, comenzó el ambicioso proyecto de la esfinge, encabezado por el arqueólogo Jim Allen. Nuestro proyecto iba dirigido a la esfinge, a la estatua misma, con un detalle nunca antes logrado. Pudimos ver las varias fases de los bloques de mampostería que se le aplicaron a la esfinge para repararla en los tiempos antiguos, así como en los modernos. Hicimos dibujos detallados de la estatua completa, tanto de la base del cuerpo y de la cabeza, y trazos detallados a escala de los bloques individuales de mampostería con los que repararon a la esfinge. Esto nos dio un expediente muy preciso de la esfinge,